Para los amigos de Facebook, para los amigos de YouTube, Augusto de Congas, buenas tardes, hermano. Gracias, hermano, por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por ser parte de su vida. Gracias, hermano, por tenernos siempre presente. Gracias a mi querido pueblo de Congas. Gracias. Yo soy R. Núñez. Desde esta futura plaza, José Graviel Condorcanqui, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermanos, los medios de prensa han reaccionado criticando duramente, ¿no?, a este señor, al premier Aníbal Torres Vázquez, porque le dijo sus 4 verdades a la periodista Sol Carreño. Les dijo lo siguiente: ustedes manipulan, engañan, se aprovechan del desconocimiento de la población para engañarles, para mentirles, ¿no? ¿Y cómo reaccionó la prensa? Ha dicho, ese premier es machista, ese premier es abusivo, ese premier ha insultado. Hermanos, ¿sabes por qué reaccionan así? Porque siempre nos acostumbraron a ser obedientes a ellos, siempre nos acostumbraron a respetarles, a mirarles como patrones. Pero hoy ya no tenemos patrón, somos libres, somos soberanos, hermano. ¡Viva el Perú! ¿Qué pasa otra cosa, hermano? En la subcomisión de acusaciones constitucionales han aprobado, ¿no?, denunciar al profesor Pedro Castillo por el supuesto traición a la patria. ¿Por qué? Porque este señor, cuando fue invitado a esa cadena CNN en español, había manifestado lo siguiente ante la pregunta de este periodista, que fue preparado por los grupos de poder. Él respondió: vamos a preguntarle al pueblo peruano si se le puede dar una salida soberana al mar por Bolivia, o a Bolivia por nuestro mar. Pero eso no está sustentado en ningún documento. Fue una teoría, una tesis, fue una pregunta, fue una, ¿cómo podría llamarlo?, una propuesta, pero no está sustentado en ningún documento. Pero estos medios de prensa y el Congreso de la República, si hubiesen reaccionado igual cuando Alberto Fujimori cedió territorio a Bolivia, igual que este señor Alan García Pérez, no, como es, ¿no? Ellos se tapan, pero cuando es uno, este señor Pedro Castillo, ¿cuál es el objetivo, hermano? El objetivo es sacarlo, vacarlo. Ese es el objetivo, vacarlo, sacarlo del poder. Pero no lo van a lograr, hermano, no lo van a lograr. ¡Viva el Perú! A estos señores siempre han tenido miedo a un nacionalista. Hermanos, voy a tocar un tema en toda su profundidad. ¿Por qué me he preocupado por esto, hermano? Porque mucha gente me pregunta ya cuando estoy parado afuera, me dice: señor Augusto, ¿por qué no habla sobre Petro Perú? ¿Por qué no habla sobre el acta de Talara? ¿Por qué no habla sobre eso? Porque el pueblo desconoce muchísimo. Es cierto, hermano. Para hablar, hermano, del petróleo, voy a hablar de este gran general nacionalista, Juan Velasco Alvarado. Esto lo ha preparado el que habla. Este documento está 10 soles, pero lo voy a disertar, lo voy a explicar profundamente para saber por qué se produjo el golpe de Estado el 3 de octubre del año 1968. Hermanos, quiero que escuches atentamente. Así me voy a jactar, voy a dictar cátedra. ¿Por qué se produjo el golpe de Estado del 3 de octubre del año 1968? ¿No? ¿Y por qué la oligarquía, la intelectualidad de los grupos de poder económico han dicho que el gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue nefasto, fue oscuro, que destruyó la economía? Hoy vas a escuchar lo contrario. Fue nefasto, fue oscuro, sí, pero para los grupos de poder, para ellos fue oscuro.
Hoy el pueblo peruano va a saber lo que pasó realmente o por qué sucedió ese 3 de octubre de 1968. Yo me considero, hermano, no parte de ese linaje, de esa casta, de ese estirpe de militares en situación de retiro, como el nacionalista Juan Velasco Alvarado. Yo soy nacionalista como Juan Velasco Alvarado. Yo soy nacionalista. ¿Qué es nacionalismo? Querer lo nuestro, amar lo nuestro, tener el dominio sobre lo nuestro. Se ha sido regalado recuperar lo nuestro, tener dominio de lo nuestro, de nuestros recursos naturales, que hoy no somos absolutamente dueños de nada. Muy bien. ¡Viva Perú! Hermanos, la historia de Petroperú. Pero no voy a ir muy lejos. ¿Cómo nace esta historia? Mira, el 2 de abril del año 1948, ¿quién gobernaba el Perú? Manuel Prado Ugarteche, uno de los 15 hijos bastardos del más grande traidor de la patria, Mariano Ignacio Prado. Este presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, el 2 de abril del año 1948, crea la empresa petrolera fiscal. Empresa petrolera fiscal. Él lo crea. Perfecto. Muy bien. Petroperú. ¿Cómo es eso de la explotación de nuestros recursos del Lebrey y Pariñas y el fosfato de Bayóvar? Hasta el año de 1914, la empresa transnacional que explotaba la Lebrey y Pariñas y los fosfatos de Bayóvar era una empresa inglesa, la London Pacific Petroleum Company. London Pacific Petroleum Company explotaba nuestro petróleo en La Brea y Pariñas. ¿Está claro, hijos? ¿Hasta ahí? Muy bien. Pero en ese año aparece una filial de la Standard Oil. ¿Dónde queda? En Nueva Jersey. ¿De quién era? Del clan de los Rockefeller. Y Nelson Rockefeller no le compra a la London Pacific y le pone el nombre de International Petroleum Company en el año del 1914. ¿Hasta cuándo lo explotó? A 54 años, 68 años le explotó. ¿Hasta cuándo? Hasta el año de 1968. Muy bien. En el año de 1963, ¿quién llega al poder? Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. Este señor Fernando Belaúnde Terry, el 28 de julio del año 1968, en el Congreso de la República dice lo siguiente: vamos a recuperar los centros de hidrocarburos de La Brea y Pariñas, va a pasar al Estado peruano. Muy bien. Y el 13 de agosto de ese mismo año, vale decir de 1968, 13 de agosto de 1968, Fernando Belaúnde Terry, presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, su ministro, este señor, Townsend Escurra, presidente de la Cámara de Diputados, y este señor Contreras Cox, presidente de la Cámara de Senadores, firman el famoso Acta de Talara, que contenía 11 páginas. El famoso Acta de Talara contenía 11 páginas. Con bombos y platillos,
mostraron al pueblo peruano el acta de Talara. Y como el pueblo peruano vivíamos en la sombra y la oscuridad, creíamos que realmente el Estado peruano había recuperado la Brea y Pariñas y los fosfatos de Bolívar. Sí, pero ¿qué cosa decía esa página que se desapareció del acta de Talara? ¿Qué cosa decía? Decía lo siguiente: hasta ese entonces la International Petroleum Company debía al Estado peruano por tributos 6.400 millones de dólares. Debía 6.400 millones de dólares. Pero el acta de Talara, firmado el 13 de agosto de 1968, le condonó la deuda. Le condonó la deuda a la International Petroleum Company, mejor dicho, ya no debían pagar un solo centavo de los 6.400 millones de soles que debían al Estado peruano. ¿Qué cosa más decía esa página que se desapareció del acta de Talara? Que nosotros como Estado explotamos el petróleo en la Brea y Pariñas, y la International Petroleum Company tenía que comprarnos obligatoriamente para refinarlo en la refinería de Talara. Pero ya no nos iban a pagar en dólares, sino en soles. Encima, el acta de Talara decía que a la International Petroleum Company se le entregaba toda la red de distribución de hidrocarburos y derivados a nivel nacional. O sea que le regalaron la gallina de los huevos de oro. Y el pueblo estaba feliz, porque pensaban que el Estado había recuperado la producción y la venta del petróleo de la Brea y Pariñas. Nadie se daba cuenta. La pregunta es, ¿quién era en ese entonces el presidente del directorio de la empresa petrolera fiscal? ¿Quién era? Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola renuncia a la dirección de la empresa petrolera fiscal y después pone en conocimiento del pueblo peruano de que la página 11 que favorecía a la International Petroleum Company había sido arrancado, no estaba, no figuraba. Ese señor puso en conocimiento del comandante general del ejército y presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas al señor Juan Velasco Alvarado. Al ver que esto había sido una mentira, un engaño al pueblo peruano, y que la International Petroleum Company tenía el monopolio total de nuestro petróleo, decide dar el golpe de Estado el 9 de octubre de 1900, el 3 de octubre de 1968. El acta de Talara. Y cuando sacan a Fernando Belón de Terry, esos señores iban a ser fusilados junto a Pedro Pablo Kuczynski, pero por la presión internacional fue deportado a la Argentina y apresaron a PPK. Pidieron que se aprese a PPK y lo fusilen por traidor. Pero este señor, conocedor de ello, se escapó por el Ecuador en la maletera de un Volkswagen y de ahí se fue a Estados Unidos. Un polaco yanqui traidor. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo Juan Velasco Alvarado? El 9 de octubre de 1968, ¿qué hace? Mete los tanques a las instalaciones de Talara y recupera todo. Ese 9 de octubre, ¿cómo se llama? Acá está. Día de la Dignidad Nacional. Día de la Dignidad Nacional. E inmediatamente Juan Velasco Alvarado, el 24 de junio del año 1969, crea Petro Perú. Crea Petro Perú.
¿Hasta cuándo estuvo vigente Petroperú? Hasta el año 1993. Allí ya gobernaba este sátrapa Alberto Fujimori. En el año de 1993, Alberto Fujimori desautoriza a Petroperú para hacer contratos con las grandes transnacionales y lo deriva a Perú Petro, que ya era una empresa transnacional. 3 años después, en el año de 1996, Alberto Fujimori remata la refinería de La Pampilla. Lo remata. ¿A quién lo remata? Al que son dueños hoy en día. ¿Qué es? La empresa Repsol. ¿Y a quién favoreció Alberto Fujimori? Favoreció a Dionisio Romero. Dionisio Romero, hermano, compró a precio regalado más de 1.500 grifos que operan en el Perú. Todos los grifos que ves en Lima son de los Dionisio Romero. ¿Por qué? Porque la firma Primax es de los Dionisio Romero. Es por eso, a pesar de que hay subsidio para el petróleo, ellos nunca lo bajan. ¿Por qué? Porque les interesa un pepino. Recordemos, hermano, en la pandemia, los 5 meses que nos encerraron, en todo el mundo, el petróleo bajó a los precios hasta la segunda revolución industrial. El precio del petróleo estaba por los suelos, pero en el Perú no. En el Perú seguía el precio alto. ¿O estoy equivocado? Entonces, aquí está la verdadera historia, lo que pasó en Petroperú. Hoy hemos recuperado Petroperú, ¿o no? ¿Gracias a quién? Al profesor Pedro Castillo. Hermano, un aplauso, hermano. Gracias al profesor Pedro Castillo. Vayan acá, baterías. Esto para boicoteando, hermano. Un break. Amigos, tú, por favor. Estoy tomando un té, algo. Un té, por favor. Uno. Muy bien. Entonces, hermano, mira. Pedro Castillo ha recuperado Petroperú. Y hace 10 días atrás le ha inyectado un capital de 4.000 millones de soles, equivalente a 1.000 millones de dólares. ¿Y cómo han reaccionado los que siempre dominaron allá? ¿Qué cosa dicen los monopolios o los oligopolios, los grupos de poder que utilizan el nombre de prensa? ¿Qué dicen? ¿Sabe qué dicen? Esa empresa es parásito. Esa empresa es parásito. Con esa palabra lo llaman parásito. Hermanos, si esa empresa es parásito, ¿cómo deberíamos de llamarlo a los monopolios, a los oligopolios? Por ejemplo, levante la mano acá los del norte del Perú. Chiflado, Trujillo, ¿quiénes son? Mira, hermano, yo soy Augusto de Congas. Este espacio no debe desaparecer. Mira, en nuestro norte están los 7 más grandes ingenios azucareros en nuestro Perú. Ahí está Olmos, está Casagrande, está San Jacinto, está Cartavio, está, no recuerdo los otros, ahí están. Pero ¿quién tiene el monopolio de la producción de la industria de azúcar en el Perú? Los Rodríguez Banda. Los Rodríguez Banda y el grupo Gloria. Ellos tienen el monopolio de la producción de azúcar en el Perú. Ellos tienen, y los medios de prensa no lo tocan. No lo tocan ni con el pétalo de una rosa. No lo tocan. Pero cuando el Estado peruano recupera una empresa, todos atacan. ¿Por qué?
porque no quieren competencia. Ellos siempre quieren tener el control de todos los medios de producción en nuestro país, en alianza con las grandes transnacionales, y saquear brutalmente. Por eso critican duramente al ministro de Economía, Curro Burneo, pese a ser un neoliberal, le ha inyectado un capital de $1.000 millones. Es cierto, el Perú, lo que produce Petroperú en este momento, solamente sirve para abastecer el 40% del mercado interno de hidrocarburos. El Perú consume 250.000 barriles diarios y Petroperú vende 40.000. El resto es importado. El resto es importado. Pero con la inyección de este capital, Petroperú progresivamente va a aumentar su producción. Y eso es justamente lo que no quieren los Dionisio Romero, porque no quieren competencia. Ellos quieren tener todo el predominio en el Perú. Eso es nuestra lucha. Contra ellos, no entre nosotros, hermano. No. Ahora, ¿por qué nadie se acuerda de este general? Porque hay una consigna de los grupos de poder o de los intelectuales de poder. ¿Cuál es esa consigna? Juan Velasco Alvarado tiene que desaparecer de la memoria colectiva del pueblo peruano. El pueblo peruano tiene que olvidar a este señor porque es un mal ejemplo. Así como nos quisieron hacer olvidar a Manco, Inca, Tupac Amaru, te pregunto, peruano, siento indignación. ¿Quién se acordó de este gran indígena sobre ese poderoso levantamiento del 4 de noviembre de 1780 que produjo un terremoto de 9 grados en la corona española y en el virreinato en el Perú? Ningún congresista se atrevió. Nadie sabe por qué. ¿Por qué? Porque nadie quiere a este como ejemplo. Eso es nacionalismo puro. Eso es identidad cultural. Eso es querer nosotros. Eso queremos recuperar. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Un pueblo que no conoce su identidad está condenado a desaparecer más temprano que tarde. ¿Dónde está la memoria de este nacionalista Juan Velasco? No hay, hermano. No hay. ¿Por qué no hay? En la currícula educativa está, no está. ¿Por qué no está? Porque si tú sabes la historia de este señor, te levanta tu ego nacionalista. Tu ego de peruano, de orgullo, crece. Tu pecho se inflama. Porque nunca nos hablan de él. Nos hablan de héroes inventados, de héroes de barro. Yo siento vergüenza, hermano, cuando me hablan de San Martín de Bolívar. Soy capaz de agarrar las patadas, hermano. Porque nos engañan vilmente. Nuestra historia ha sido perversa, maquiavélicamente tergiversada. ¿Para qué? Para crearnos un sentimiento derrotista, un complejo de inferioridad. Hasta nos dicen que Sacsayhuamán y Machu Picchu fue construido por extraterrestres, para desconocer el ingenio de los arquitectos, de los ingenieros de esa época. ¿Por qué, hermano? Para terminar con Juan Velasco Alvarado, este señor nos devolvió la dignidad. Este señor, hermano, armó al Perú. Ningún país se atrevió a faltarnos el respeto. Ningún país, carajo, se atrevió a cruzar nuestras fronteras. Porque teníamos cómo responder. Éramos potencia en Sudamérica. Chile temblaba con el Perú. Pinochet tenía terror a Juan Velasco Alvarado. Él lo dijo, lo reconoció. ¿Cuándo? Ya retirado en el año 1999, en Iquique, dijo lo siguiente: si los peruanos nos hubiesen atacado el día de, hubiesen llegado hasta la región de Copiapó y hubiesen dejado a Chile en la ruina económica. Augusto Pinochet Ugarte. ¿Esto por qué no está en la historia? Porque a los grupos de poder no les conviene eso. Yo era soldado, hermano, tengo 73 años.
El 25 de diciembre cumplo 74 años. Mucha gente dice, no soy mentiroso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo nunca comí chisito. Yo nunca comí ajinomén, pulpín. No, hermano. Yo me alimenté, carajo, de tocos, de mashua, de quinoa, de kiwicha, de oca, de habas, de trigo, de cebada. Y nunca tomaba agua embotellada, tomaba agua de poquio. Yo soy Augusto de Congas, hermano. Por eso estoy así. Y por último, no estoy vacunado. Por último, tengo mi madre de 87 años de edad, monta a caballo en mi querido Congas. Que venga la quinta ola, bienvenido sea. ¡Viva el Perú! Para terminar, hermano, mira. Juan Velasco Alvarado armó el Perú hasta los dientes para invadir Chile. ¿Cuándo era el día D? El 5 de octubre de 1975 era el día D. 25. Ese día, hermano, estaba previsto para invadir Chile por aire, mar y tierra. Está escrito en un libro que se llama Realidad Nacional. ¿Quién es el autor? Clemente Manco Villacorta. ¿Por qué el libro de Clemente Manco Villacorta no es lectura obligatoria en las universidades y los colegios? ¿Por qué? ¿Por qué lo han ocultado? Aquí está plasmado. ¿Por qué? Ese era el día de 5 de octubre de 1975. Íbamos a invadir Chile para recuperar Arica, Tarapacá, Iquique, Pisagua. Y nos íbamos a anexionar Antofagasta, que era territorio boliviano. ¿Por qué? Porque los bolivianos nos dejaron en la guerra, nos traicionaron. 16 de octubre de 1879, Hilarión Daza con sus 7.000 soldados dio media vuelta. ¿En dónde? En la quebrada de Camarones, en el departamento de Tarapacá, y se enclaustró en sus Andes hasta hoy en día. Por esta razón, hermano, el 6 de junio de 1975, Juan Velasco Alvarado se fue a Arequipa, la joya de la región de acero. ¿Para qué? Para arengar a las tropas de élite que iban a dar inicio a la invasión a Chile. Esta arenga que lo hago muchas veces acá. Esto despierta nacionalismo. ¿Cuál fue la arenga? Esta arenga debe estar esculpida en alto relieve, en oro, en plata, en bronce. Debe de estar en todas las puertas de las universidades, en la puerta de los colegios. Debe ser un credo obligatorio de todo peruano que quiera este país. Pero no. ¿Qué cosa dijo ahí Juan Velasco Alvarado? Dijo lo siguiente: soldados, en ustedes recaerá esa enorme responsabilidad para escribir una de las páginas más brillantes de la historia militar del Perú, cuando nuestras botas pisen ese sacrosanto suelo llamado Arica. Yo era soldado. Y agregó, dijo más: entonces recién este insigne, ilustre, ínclito, eximio, egregio, prohombre, irrepetible en la historia del Perú, Francisco Bolognesi Cervantes, podrá descansar en paz. Firmado Juan Velasco Alvarado. ¿Por qué no se logró ese objetivo? Porque apareció un traidor, un miserable traidor, Francisco Morales Bermúdez, instigado por la oligarquía de ese entonces y apoyado por su esposa, que era chilena. Ese señor defenestró a Juan Velasco Alvarado. Ese señor fue el más grande traidor a la patria. Vayan compartiendo, hermanos. Que Pedro Castillo yo hubiese autorizado su extradición a Italia para que lo metan cadena perpetua por el famoso Plan Cóndor. Él dice que no tuvo nada que ver. Sí tuvo que ver, porque en el año 1900, octubre 75, este señor deportó a 25 ciudadanos italianos de ascendencia, los envió a la Argentina. ¿Quién gobernaba? Leopoldo Galtieri. Los desapareció. Por eso no quiere. Tienes que luchar por un objetivo. ¿Sabes por qué Pedro Castillo está así, hermano?
porque no tiene claro las cosas. Es una persona que le falta mucho. Le falta, hermano. Este plan Inca es de Juan Velasco Alvarado. El plan Inca de Juan Velasco Alvarado. Aquí está, hermano, la solución para el pueblo peruano. Aquí no se excluye a nadie. Aquí están ricos y pobres. Aquí están, como dijo esta señora racista María del Carmen Alba, blancos e indios. Aquí están. Todos estamos incluidos acá. Este plan es de 1974. Juan Velasco Alvarado, el plan Inca. Aquí, hermano, ¿quiénes lo hicieron esto? Sus coroneles, los que conocían la realidad del Perú. Aquí lo hicieron, pero ningún político se atreve a hacer esto. Hoy renunció Guido Bellido a Perú Libre. Yo dije, lo dije acá, Perú Libre va a desaparecer de la esfera política. Y argumenté por qué. Porque ese partido había votado a favor para destituir a un ministro de Pedro Castillo y habían propuesto apoyarlo para para vacar a Pedro Castillo. Acá lo dije, el pueblo nunca olvida, señores de Perú Libre. Y Guido Bellido, uno de los referentes, ha renunciado a Perú Libre y ese partido va a desaparecer. Traicionó los ideales del pueblo. Qué triste, hermano. Se agruparon en un momento para llegar ahí. ¿Y después qué? ¿Después qué? Es así, hermano. Hermano, ¿por qué no tenemos un congresista que se pare en el Parlamento? Llegaste a ser congresista por el pueblo. Tienes todo. 30.000 soles, carro, chofer, 7 asesores, secretaria, tienes de todo. Y si tienes de todo gracias a este pueblo que votó por ti, ¿por qué diablos no hacen algo por el pueblo? ¿O por qué no hay un solo congresista que diga y se pare y diga lo siguiente? Tenemos todos los beneficios que nos da la vida, pero ¿qué estamos haciendo para retribuir esto al pueblo peruano? ¿Por qué no podemos unirnos? ¿Por qué no podemos hablar un solo idioma para dotarle algo a ese pueblo? Ese pueblo está hambriento, ese pueblo quiere desarrollo, ese pueblo quiere progreso. ¿Por qué de los 130 congresistas ni uno solo se levanta, carajo? ¿Por qué? Les interesa un pepino. Hermanos, ojalá el pueblo nunca me dé poder. Si algún día yo llego a tener poder en este país, ¡viva el Perú! ¡Viva! Hermanos, una de las formas de por este espacio es esto, hermano. Es esto. Este está 5 soles. ¿Cuánto hay, Dani? Hay 5, ¿no? 6. Hermano, mira, apoyen esto, hermano. El día jueves nos jugamos la vida. El día jueves vamos a ir para cerrar ese congreso. Ya tenemos un Volvo. Nos falta parlantes. Yo voy a encabezar esto. ¿Por qué? Porque quiero hacerme famoso. Claro, claro. Quiero hacerme famoso. ¿Cómo habla bien cojudo? ¿Ah? Pero, hermano, ¿sabes qué pasa, hermano? Yo cuando me voy de aquí está 5 soles, apoya este espacio, me voy por esta calle, se me acercan los ternas, me enseñan su chapa. Quiero conversar con usted, conversamos. Cuando termino de conversar me agradecen. Yo pensaba que era para llevarme preso. Y aquí están, son mis amigos. A veces se me acercan y me dicen, buena señor Augusto, los del glorioso ejército vienen aquí en actividad. Gracias, mi técnico, gracias. Ellos saben por qué ingresamos nosotros acá a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque le dijimos a los policías, nosotros somos del Ágora Popular. ¿Sabe qué dijeron? A pasen, nos abrieron las puertas. A nadie le dejó entrar. ¿Por qué? Ellos también son de pueblo.
son de callejón, son de azotea, son de un recoveco, son gente humilde. Ellos también saben lo que está pasando en el Congreso. Por eso para este jueves 10 le vamos a pedir una manito a nuestros manitos para hacer ese Congreso. ¡Viva el Perú! ¿Cuánto falta, Dani? Toma. Apoyen, hermanos. Es la única forma de pervivir este espacio. Apoyen, hermanos. Muy bien. Páseme el libro de Tahuantinsuyo de Paso, ¿qué dijo? Dani. Que como le gusta la plata, carajo. Yo soy nacionalista. Hermano, los libros te van a hacer grande. Los libros te van a hacer soberano, libre. Nadie, absolutamente nadie te va a contradecir. Yo puedo debatir acá eso que quieren regresar al 7-9. Yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Las ideas se combaten con las ideas. A las masas se combate con las masas. Al terror se combate con el terror. Y Augusto de Congas puede actuar en cualquier campo. He estado más de 30 años en el ejército. He sido instructor militar, hermano. He formado gente para la guerra. Hoy estoy en retiro. Pero estoy acá con un solo objetivo: incentivar a nuestros hijos a la lectura. La lectura te va a hacer libre. La lectura te va a dar verbo. La lectura te va a dar verso. La lectura te va a dar elocuencia. No es, esto te va a dar oratoria. ¿Qué pasa cuando te matriculas en lo que oratoria? ¿Qué te va a enseñar? Los libros te van a dar oratoria. Los libros te van a despertar. Cuando terminas de leer un libro, hermano, 1000 interrogantes se hablen. Persiga cada interrogante para encontrar la respuesta. Yo lo he hecho. Tengo más de 50 años de lectura. Había momentos en que yo me quedaba 7 horas en la biblioteca. Hoy, para hablarte de lo que tú pidas, no necesito leer. Pero hoy recién estoy empezando a leer. Antes no leía, antes devoraba libros. Jaja, cojudo.